Seguimos con este drama que no termina nunca y yo a esta altura siento que voy a estar hablando del caso de Juan D'Artés y Thelma Fardín hasta el último día de mi vida. Un caso que llevo siguiendo durante años. Muchos más años de los que me gustaría, y a quienes les interese ir viendo todas las coberturas que hice a lo largo de todos estos años al lujo de detalle, les recomiendo que se vayan a mi canal y busquen las coberturas enteras y las vayan viendo en orden cronológico. Porque si hoy nos dedicáramos a repasar todo lo que ha pasado en estos años, el video sería infinito, infumable, imposible de mirar. Pero resulta que hace cosa de una semana, un poco más, un poco menos, la defensa de Juan D'Artés en Brasil está pidiendo la nulidad del juicio en segunda instancia que lo condenó. Y obviamente Thelma Fardín ya respondió, fiel a su estilo, con un video súper producido y guionizado, por supuesto, tratando el tema con una banalidad y una frialdad de la que incluso hizo mención Janina Latorre. Vamos a ver la respuesta de Thelma Fardín y a medida que lo veamos vamos a ir recordando aquellos detalles que son importantes específicamente para lo que tiene que ver con su respuesta. No voy a detenerme a cuidar las formas porque las personas que ya han decidido creer a pies juntillas todo lo que está diciendo Thelma Fardín y que durante años llevan ignorando todas las piezas de información que son contrarias al testimonio de Thelma, desde luego no van a cambiar de parecer hoy con este video. Mi intención con este video es que no los convenzan a ustedes, porque con el paso del tiempo los detalles se van olvidando y resulta mucho más fácil reconstruir la realidad en base a lo que una denunciante con mucha seguridad parece decir. ¿Vas a volver a hablar de esto? Sí. Yo gané. El hecho está probado. Eso en la justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Que ahora en una toma donde aparece Thelma Fardín haciendo flexiones diga con mucha seguridad que ella ganó, que el hecho está probado y que eso no se discute más a pesar de lo que digan las redes sociales, es una interpretación bastante graciosa de lo que realmente sucedió. Hagamos un pequeño throwback, un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás. En primera instancia a Juan D'Artés se lo absolvió. Sí, pero en segunda se lo condenó porque se pudieron probar los hechos. No, pará, ansias, pará, no fue así. En primera instancia, Juan D'Artés se lo absolvió porque no se consideró que el testimonio de Thelma Fardín cumpliera con los requisitos mínimos necesarios para que un testimonio fuera considerado una prueba de cargo. Una prueba de cargo viene siendo lo contrario a una prueba circunstancial. Una prueba de cargo es aquella que es lo suficientemente tajante, lo suficientemente fuerte e incuestionable para que suponga una condena. Esto es algo que se considera en lo que se llaman delitos de la intimidad, que suelen ser los delitos de violencia doméstica, violencia de género, mal llamada violencia de género y abuso sexual. Y esto es así porque se considera que cuando ocurren este tipo de delitos no suelen haber más testigos del hecho que la presunta víctima y el denunciado. Y los requisitos generalmente tomados en cuenta para que un testimonio sea considerado una prueba de cargo son la verosimilitud, la credibilidad, el hecho de que no sea contradictorio y que sea mantenido en el tiempo. Y aún con estos requisitos, estos son requisitos que le dan credibilidad a un testimonio, lo cual no quiere decir necesariamente que 100% de los casos sea cierto, que algo sea creíble, ni siquiera quiere decir que sea cierto, pero es un buen indicio. Tiene sentido hasta cierto punto porque en los delitos donde esto ocurre, donde se dan estos delitos, donde la denuncia es cierta, difícilmente se podrían tener otras pruebas que no fueran el testimonio de la denunciante o el denunciante. Pero en esa primera instancia de juicio donde a Juan D'Artés se lo absolvió, Thelma no cumplía con estos requisitos. Por ejemplo, no cuadraba lo que Thelma le contó a sus amigas de reparto cuando supuestamente ocurrió el hecho versus el testimonio que le dio a su psicóloga. A las amigas nunca les contó de un abuso, sino de una interacción de índole sexual con Juan D'Artés. Y a la psicóloga que tuvo durante años, solo le contó del supuesto abuso con acceso carnal poquito antes de decidir interponer la denuncia contra Juan D'Artés en el año 2018. Pero si a las amigas le contó que había tenido una interacción de índole sexual con Juan D'Artés, de por sí ya es un delito, ¿no? Porque ella era menor de edad. Bueno, acá es donde es importantísimo que hagamos la diferencia entre moralidad y legalidad. A vos te puede parecer poco ético, te puede parecer inmoral, te puede parecer sumamente cuestionable, pero hay una realidad que se sostiene. Y es que la supuesta interacción sexual que tuvo Juan D'Artés con Thelma Fardín habría ocurrido cuando ella era mayor de 16 años, edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento. Pero vamos al punto, lo que pasó en la segunda instancia judicial donde se terminó condenando a Juan D'Artés es que se dio una reinterpretación de lo ya juzgado valiéndose de una supuesta obligación a la perspectiva de género. No aparecieron pruebas nuevas, no apareció ningún testigo clave que cambiara el curso de toda la causa y esto no es algo que me haya inventado yo, sino que lo dijeron los propios defensores de Thelma Fardín en la rueda de prensa que dieron junto con Amnistía Internacional el día en que se conoció la condena a Juan D'Artés en segunda instancia. Para lograr toda esta reinterpretación con perspectiva de género sin que haya surgido ninguna prueba nueva,
sin que haya surgido ningún tipo de material probatorio nuevo, sin que haya surgido ningún nuevo testigo clave? Se valieron de la Convención Belén do Pará y la Convención de CEDAW, los dos Pokémones que el feminismo siempre saca a colación en este tipo de causas, cuando fácticamente son incapaces de probar los hechos denunciados. Lo peor de todo es que jamás han explicado en qué partes de las convenciones de CEDAW o Belén do Pará se sostienen para defender que exista una obligatoriedad a la hora de reinterpretar toda una causa ya juzgada a fin de lograr la condena al acusado aun cuando el material probatorio resulta insuficiente. Esa es una de las cosas a las que está apelando la defensa de Juan d'Artes en Brasil, a que se está violando el artículo 386, inciso 3 del Código Penal brasileño. De lo que habla este artículo es básicamente del indubio pro reo, de que se debe determinar la absolución del acusado cuando no existen pruebas suficientes para dictar su condena. Indubio pro reo literalmente significa ante la duda en favor del acusado. Y esto sucede porque ya hace muchos años hemos acordado como sociedad que no hay mal peor que condenar a un inocente a un delito que no cometió. Todo esto se los explico para que entiendan por qué suena especialmente raro y gracioso que Thelma Fardín en un video ultra frívolo esté diciendo que los hechos se probaron, que ella ganó y que eso no se discute más. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen Thelma tiene que pagar, Thelma tiene que ir presa, que pague, que Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar. Y no, ciertamente es difícil que eso pase, considerando que para empezar deberían absolver a Juan d'Artes y posteriormente se debería iniciar una causa por falso testimonio, simulación de delito o denuncia falsa, donde en ese caso la acusada pasaría a ser Thelma Fardín, y en ese tipo de casos donde no se juzga con perspectiva de género y sí se respeta el principio de inocencia del acusado, tendría que haber material probatorio suficiente que demostrara que Thelma Fardín puso esta denuncia sabiendo que el delito que denunciaba era falso. Lo que está pidiendo la gente es cordura, es sensatez. Es que no se permita que personas que son juzgadas por delitos que no se pueden probar sean sistemáticamente condenados, arruinados, vejados y condenados al ostracismo social, porque del otro lado tienen un aparato gigantesco que respalda a famositas y víctimas profesionales parapetados con instituciones como Amnistía Internacional, financiadas con miles y miles de dólares, de las cuales resulta muy difícil defenderse. Y banquemos, porque todavía no les conté lo peor. Lo peor se los voy a contar tirando para el final de este video. 5 jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más. Fíjense cómo dijo que la materialidad de los hechos no se discute más y no que la materialidad de los hechos haya sido probada. Ellos apelan como haría cualquier persona que enfrente una condena, y eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. También resulta llamativo que ahora diga que este juicio respeta todas las garantías, pero que cuando surgió la absolución a Juan d'Artes en primera instancia, esta misma persona, en el mismo juicio, estuviera diciendo todo lo contrario. Es más, ya te digo que si en una siguiente instancia volvieran a absolver a Juan d'Artes o se consigue la nulidad del juicio, pasaría de vuelta a decir de nuevo lo mismo, que no se respetaron todas las garantías. Garantías que por supuesto en amor a la perspectiva de género siempre van en favor de ella, jamás del acusado. Apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó, en sus propios escritos lo admiten. A los escritos de la causa, obviamente, yo, una mortal más, no tengo acceso. Lo que sí puedo decir es que eso no es lo que dijeron sus propios defensores, no los de d'Artes, los de Thelma, en la propia rueda de prensa con Amnistía Internacional, donde celebraban que Thelma había ganado en segunda instancia. En ningún momento dijeron ganamos porque Juan d'Artes reconoció los hechos delictivos. No, dijeron ganamos porque se hizo una reinterpretación de la causa en nombre de la perspectiva de género basado en los convenios internacionales como Belén do Pará y CEDAW. Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Y si esto lo estuviéramos discutiendo en un debate sobre moralidad, incluso te lo llego a pasar como un argumento. Pero en el plano de la realidad, en el plano de lo material, en el plano de lo judicial, cuando la edad de consentimiento legal para la relación entre una mayor de 16 años y un adulto está superada, no basta con alegar la diferencia de edad para probar que hubo un abuso. Son circunstancias muy concretas las que se tienen que probar y que en la causa objetivamente no se han probado para que una desigualdad o una relación de poder
convirtiera esa relación consensuada en un delito. Y esperen, les dije que todavía no habíamos llegado a lo peor, seguimos sin llegar. Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Y déjenme decirles a quién se refieren acá. Se refieren al psiquiatra Enrique Stola. Enrique Stola es un viejo conocido en este canal, del que quizás no se acuerden porque es de esos nombres fácilmente olvidables, pero del que yo sí que me acuerdo porque siempre que hay caca también está él. Cuando se absolvió a Juan D'Artés en primera instancia, se desestimó el testimonio de Enrique Stola, que había hecho una pericia de parte en favor de Thelma Fardín. Una pericia de parte es la que contrata a una de las dos partes, o el acusado o la denunciante. No es un psicólogo, un psiquiatra, un perito oficial que esté dentro de la causa, sino que presenta por uno de los dos lados como testigo. Enrique Stola presentó un informe de Thelma Fardín con la intención de que no se considerara la falta de verosimilitud y sostenimiento en el tiempo que había en el testimonio de Thelma. Decía textualmente: la persona traumatizada no puede estar constantemente pensando en ello. La persona elabora entonces un psiquismo represivo o una disociación de pensamientos, tema estudiado en la literatura, sin mencionar qué literatura, con personas que han pasado por campos de concentración o como por ejemplo cuando tenemos que hacer un examen y tenemos un problema afectivo. Intentamos eliminar este problema afectivo para concentrarnos en el examen. En el caso de la agresión sexual, se trata de un mecanismo de defensa normal, en el que se borra ese mal recuerdo para seguir con su vida, pero en cualquier momento una película, una palabra, un contacto y en ese momento el suceso reprimido reaparece y vuelve a la superficie. Y acá, señores, llegamos a la peor parte. El señor Enrique Stola es el mismo que hizo un informe en favor de Andrea Vázquez. No sé si recuerdan ese nombre. Andrea Vázquez es la mujer que denunció falsamente a su exmarido, el médico Pablo Ghisoni, por el cual él estuvo preso de forma preventiva durante 3 años y que tiempo más tarde su hijo, Tomás Ghisoni, publicó un video que se viralizó por todos lados. Reconoció cómo durante años su madre lo había manipulado para acusar falsamente a su padre de un delito que no cometió, sumándose así a su hermano mayor, Francisco Ghisoni, que jamás creyó las mentiras de su madre y que estuvieron hasta hace muy poquito recorriendo todos los medios de comunicación contando las mentiras de Andrea Vázquez. Este mismo tipo, este mismo psiquiatra, es el que le hizo el informe a Thelma Fardín y que se lo hizo también a Andrea Vázquez. El mismo Enrique Stola estuvo también en una conferencia de prensa por otro caso, el caso de la niña Cielo, que terminó reconociendo que había opinado sobre el caso sin haberse leído el expediente. Y esperen porque esto sigue empeorando. La propia Thelma Fardín, en septiembre del 2023, grabó un video dándole su apoyo a Andrea Vázquez y no se quedó solo en un video. No sé si saben que Thelma Fardín, desde que se convirtió en víctima profesional, tiene una fundación, la Fundación Thelma Fardín. ¿Y saben lo que es una amicus curiae? Una amicus curiae es, a grandes rasgos, un documento que presentan asociaciones o fundaciones supuestamente expertas en un tema en favor de una de las dos partes en una causa judicial. Por si no alcanzara con el informe que hizo Enrique Stola tanto para Thelma Fardín como para Andrea Vázquez, como si no alcanzara con el video de apoyo que hizo Thelma Fardín para la denunciadora falsa de Andrea Vázquez, la Fundación Thelma Fardín también se presentó como amicus curiae en la causa de Pablo Ghisoni, explicando por qué supuestamente se tenía que condenar a este pobre tipo inocente. Cuando los hijos de Pablo Ghisoni empezaron a hablar por todos los medios de comunicación sobre cómo su madre los había manipulado e instruido para acusar falsamente a su padre, Thelma Fardín se quedó bien calladita, no dijo nada, ni un solo comentario sobre cómo había apoyado, tanto mediática como judicialmente, a esta madre que denunció falsamente. Y mientras que hasta los padres de Andrea Vázquez le pidieron perdón a Pablo Ghisoni, avergonzadísimos por la denuncia falsa que les puso su propia hija, esta mujer, Andrea Vázquez, anunció que sigue adelante con su denuncia contra Ghisoni y que está dispuesta a llevarlo al fuero internacional. ¿Con quién? Agárrense porque ahora sí se caen de orto. De la mano de Carla Junqueira. ¿Quién carajo es esa? La misma abogada de Thelma Fardín. Y todavía se animan a creer que cualquiera de estas dos causas son realmente limpias. No hay más preguntas, señoría.
Gracias por haberse fumado una nueva actualización sobre este caso y antes de que se vayan un par de anuncios importantes. Acá abajo en los 3 puntitos o bien directamente abajo del video aparece un botón que dice gracias o super gracias o thanks o super thanks o no sé cómo carajo está puesto ahora, que les permite poner acá abajo un comentario destacado haciendo una pequeña aportación económica puntual para que esta humilde creadora pueda seguir sosteniendo nuestro bello canal. Además acá abajo en la descripción tienen los enlaces a todas mis redes sociales y las formas en las que pueden colaborar con el canal. Hace poquito fue mi cumpleaños y por supuesto que sí, voy a seguir utilizando esa excusa durante todo agosto para estimular su generosidad. Y si no tienen un mango o no pueden aportar nada, no se preocupen porque si me dan un like, se suscriben al canal y lo comparten por ahí, ya me están haciendo un enorme favor. Los amo, Cabeza de Pollo.